temas tan interesantes como materiales topológicos en este momento, en los que se encuentran los de Majorana, que utiliza ahora Microsoft. Sí. Y pues, por supuesto, has trabajado materiales superconductores y combinación de superconductores con semiconductores, y pues de baja dimensionalidad, de propiedades de transporte en estos materiales que son supremamente interesantes. Entonces, para no perder más, tal vez como comentario al margen, te formaste en doctorado con el profesor William Herrera, que ya pues es un senior, pero él en su momento se formó con Virgilio Niño y con el suscrito, que trabajábamos en ese momento en superconductividad, estructuras Josephson, que tú después trabajaste muy bien, ya sabes más sobre eso que yo. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir con tu conocimiento con nuestros estudiantes. Deben llegar ahora más, porque pues les habíamos informado de tu charla, pero a veces se tardan un poco, pero para no perder, pues simplemente, y como la grabación ya está funcionando, entonces te doy la palabra y pues el escenario, digámoslo así, es todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias, Jairo, por la invitación. Sí, en pregrado me dirigió el profesor Virgilio Niño. A lo mejor, yo no sé, yo te escucho un poquito bajo. ¿Bajo? No sé si soy yo solamente, los estudiantes no sé qué dirán. Díganme. Pues, Se escucha bien. bien. Parece que bien. Bueno, bien. Okay. Si algo me dicen. Bueno, okay. Siempre estaba diciéndote que en pregrado trabajé con Virgilio Niño. O sea, él me dirigió la tesis, bueno, en ese tiempo hacíamos tesis de pregrado, tesis completa, digamos. Entonces, en ese tiempo me dirigió Virgilio. Bien, entonces, pues, empecemos. Y les comparto mi pantalla. ¿Están viendo bien ahí la presentación? Sí, señora. Grafeno. Perfecto. Entonces, bueno, esta charla la titulé Grafeno, el supermaterial, también lo llaman el material milagroso. Entonces vamos a ver a lo largo de la charla por qué es milagroso y por qué me pareció importante pues, para esta materia que tiene la dimensión de estar dirigida a cualquier estudiante de la universidad. Es fundamental que conozcan lo que es el grafeno, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es como definición? Pues el grafeno es simplemente una monocapa de carbono, está conformada por átomos de carbono únicamente. Monocapa quiere decir que solamente tiene de grosor el tamaño de un átomo de carbono. Y es el elemento esencial para construir, por ejemplo, estos del centro, que son nanotubos de carbono, un grafito, que es simplemente una superposición de capas de grafeno, y estas estructuras que son de 0 dimensiones, que se conocen como puntos cuánticos, que están conformadas por carbono C60. Entonces, este tipo de materiales ya se habían descubierto, e incluso pues, el grafito se conoce desde hace muchos años, pero no se había podido llegar a material como el grafeno. Y las razones por las que no se ha podido llegar, incluso se pensó que no podía llegar a existir, es porque como tiene solo una capa, está conformado solo por un átomo y quedaban, pues, se podía pensar, quedan enlaces libres hacia arriba o abajo de esta estructura, pues esto con la temperatura podrá llegar a ser inestable, y las vibraciones en la red, que se llegan a temperaturas, aumentando la temperatura, incluso temperatura ambiente, podría haber roto la estructura y haber hecho imposible que esto se llegara a observar. Entonces, aunque se observaban cosas y se han podido ver otras estructuras consecuencia del grafeno,
no se había podido aislar el grafeno. Este es el grafeno. Pero ¿cómo llegamos al grafeno? Pues bueno, existe unos premios que se llaman el Ig Nobel o el Anti-Nobel también lo llaman. Aquí se me dañó el video, pero ya se los muestro. Y el grupo que puede encontrar este grafeno está conformado por estos dos señores, André Geim y Konstantin Novoselov. Ellos son de origen ruso, pero se encontraban trabajando en Inglaterra, en una universidad allí, donde encuentran el grafeno. Por la obtención del grafeno, ellos reciben el premio Nobel en el 2010, por lo que dice ahí, hubo muchos experimentos que no tuvieron éxito, pero finalmente uno funcionó y creamos grafeno. Descubrimos que era realmente interesante y comenzamos a desarrollarlo. El premio es por sus investigaciones fundamentales sobre el grafeno, un material bidimensional de extraordinarias propiedades. Entonces, les cuento la historia, es muy interesante. El señor Geim había sido postdoctorado, había hecho muchos postdoc o muchas estancias postdoctorales fuera de su país, trabajando en altos campos magnéticos. Cuando él presenta el Nobel, dice que su tesis es la tesis más aburrida, el título es súper largo, dice seguramente la tesis que menos gente habrá leído en el mundo. Entonces, él se encuentra trabajando en esto porque entiende muy bien los campos magnéticos, es una persona muy curiosa, experimental del campo magnético, pero no es algo que realmente le divierta. Y él dice, bueno, si yo voy a descubrir algo nuevo, tiene que ser algo que me divierta, que me haga sentir emocionado. Entonces, él empezó su trasegar por la física, dice en la conferencia del Nobel es buenísima, se los recomiendo, y dañó muchos equipos, él dice que dañó muchas muestras, acabó con muchos laboratorios y llegó a los Países Bajos y allí se le ocurrió jugar con los campos magnéticos. Entonces, él hizo algo muy interesante, quería mostrárselos, y él hizo levitar Disculpa, es que no sé si es que está escuchando el short de YouTube. ¿No se escucha? No. Bueno, yo les cuento porque no sé cómo hacer que se escuche. Bueno, André Geim, cuando llega ahí a Países Bajos, pues empieza como trabajaba en altos campos magnéticos y siempre trabajó en altos campos magnéticos, pues él se dio cuenta que el agua pues es diamagnética, es decir, le aplica un campo externo, un campo magnético, y le aparece una propiedad que es una magnetización con dirección contraria al campo aplicado. Esto hace que el agua levite, ¿sí? Que el agua levite. Entonces, él empieza a jugar con cosas que puedan levitar. Entonces, por ejemplo, una fresa, un tomate, un grillo, y hizo levitar una rana. Entonces, hizo levitar la rana. Les voy a enviar el short ahí para que lo vean ustedes, porque no tengo idea de cómo hacer que suene y esas cosas. Entonces, la rana levitaba y publicó este descubrimiento. Parece una cosa muy chistosa, entonces como es una cosa muy chistosa, pero es una investigación y es muy formal la investigación, de hecho, el artículo que envió, ese artículo, la persona con la que, más bien, su coautor del artículo, pues era su hámster, ¿sí? Su hámster, el nombre de su hámster aparecía en el artículo. Entonces eso lo hizo muy gracioso, ¿verdad? Muy gracioso que el hámster fuera su coautor. Y por esto le dieron el Ig Nobel. Entonces él pues se ganó el premio, lo que se llama el premio Anti-Nobel,
Este premio, pues él fue a recibirlo. Esto es muy poco común porque algunos científicos consideran que ganarse un antinobel pues es desprestigiar a la universidad, al científico, pero él es una persona muy divertida y fue a recibirlo. Eso pues fue un acontecimiento. Y después de esto, él cambió de universidad, no creo que esté relacionado, pero cambió de universidad y empezó a trabajar con el serio del grupo, que es Konstantin Novoselov. Y Novoselov y él decretaron en su laboratorio que los viernes por la tarde iba a ser el día de jugar con el laboratorio. Y jugar con el laboratorio era pues que si se te ocurría cualquier cosa graciosa o cualquier tipo de experimento. Espérame, conecto por el celular también para poder ver si me preguntan algo, porque en este momento no veo. Y ya te contesto. Entonces, él dice, bueno, yo voy a decretar los viernes en la tarde, mi grupo, el que quiera, obviamente no era obligatorio, el que quiera, pues puede entrar al laboratorio ese día y pues empezar a jugar ahí pues con las cosas que van en el laboratorio. Y jugando con esto, y ya que habían trabajado, listo, ahora sí puedo ver si me preguntan algo por este lado. Y como habían trabajado en altos campos magnéticos, tenían una persona que se encargaba de rayos X, otra persona que hacía estructuras, películas, cosas de lo que se imaginen, pues por los viernes por la tarde hacían esos experimentos. Entonces se les ocurrió tomar, pues, vamos a ver por aquí, a ver si lo tengo aquí más adelante, sí. Entonces se les ocurrió tomar una muestra que tenían de grafito muy puro y poner encima del grafito una cinta adhesiva, una cinta. Y hacerlo muchas veces, colocar esa última oportunidad, esa última laminita que quitaron, que se quedó en la cinta adhesiva, colocarlo sobre un sustrato de silicio y mirarlo con microscopio para ver qué se veía. Y lo que vieron fue la monocapa de grafeno. Entonces, pues, él se gana el premio Nobel porque primero empieza es el inicio de una rama nueva de la física, y es estructuras del tamaño de un átomo, monocapas perfectas. Se habían buscado monocapas desde hacía muchísimo tiempo, o sea, esto no fue una idea que inició con Gain y Novoselov, de muchos tipos se habían hecho, pero no se han podido encontrar. Entonces, él lo hace en el 2004, aislar esta monocapa lo logran en el 2004, pero le dan el Nobel en el 2010. Es muy rápido. O sea, un Nobel no se da hasta que verdaderamente se haya comprobado que este descubrimiento, hallazgo o avance tecnológico, científico, verdaderamente sea algo revolucionario. ¿Por qué se lo dan? Pues porque abre esta nueva rama de la física, porque es los primeros que logran hacer esto, y es la primera persona, y hasta ahora la única, que se ha ganado un anti-Nobel y un Nobel, ¿no? Este es Gain. Aquí están pues las fases. Primero empezamos con un grafito, muy puro, muy pequeñito, y se mete dentro de la cinta se abre, entonces aquí se quedan unas capas, se vuelve a doblar, se vuelve a abrir, hasta que tenemos así un camino de láminas o de pocas láminas de grafeno. Y tuvieron la suerte, eso también fue una absoluta suerte, que lo pusieron sobre un sustrato, el grafeno es transparente, pero al ponerlo sobre un sustrato específico de dióxido de silicio, él resultó tener algún contraste y se pudo observar en un microscopio. Entonces, pues fue un poco de jugar en el laboratorio, permitirse digamos, exploración libre de lo que pueden llegar a hacer en el laboratorio y pues un poco de suerte. Les digo que había varios grupos buscando el grafeno desesperadamente y se mandó otro artículo, ellos lo enviaron al Nature,
pero en Estados Unidos otro grupo de la Universidad de Columbia lo mandó a Science y publicaron el de Nature solamente creo que 2 meses antes que el de Science. Entonces, la carrera iba muy cabeza a cabeza. Bien, después de esto, la gente empezó pues a mirar otras formas de encontrar grafeno, ¿no? Lo de la cinta adhesiva se llama esfoliación micromecánica. Se empezaron a poner diferentes sustratos y en medio de los sustratos se lograba poner, crecer o lograr químicamente que apareciera ahí el grafeno. Había una esfoliación con láser, que es como hacer lo mismo que la cinta, pero hacerlo con un láser. La esfoliación en fase líquida es muy famosa. Alguien había levantado la mano, es que como me conecté el teléfono, si vuelve a levantarla o algo, me vuelve a decir. A ver si lo veo aquí. Bien. La esfoliación en fase líquida es muy interesante porque lo que hacen es que se pone el grafito y se hace girar, y se le aplica ultrasonido y las láminas de grafeno de grafito se van separando hasta quedar en láminas de grafeno, pero nos queda una solución líquida con todas las láminas de grafeno ahí, ¿no? Entonces, se usa, por ejemplo, para pinturas y todas estas cosas. Se crece sobre el silicio, se precipita sobre metales. Esta que es la que está ahorita en boga, que es la deposición química en fase de vapor. Entonces, como que se lanzan en fase de vapor y hidrocarburos gaseosos y estos se pegan en un sustrato y crean la superficie. Hay crecimiento epitaxial y molecular, bueno, diferentes formas de generar ese grafito. ¿Cómo es la estructura? Entonces, el grafeno tiene esta estructura que parece panal de abejas con hexágonos, ¿sí? Se dan cuenta, es una estructura hexagonal, pero tiene 2 elementos que no son igualitos, o sea, no puedo reflejar y ver exactamente lo mismo, entonces se le pone nombre A y nombre B. Esas 2 son unas subredes, ¿sí? Son subredes triangulares, entonces se dice que el grafeno es una estructura hexagonal con 2 redes triangulares distintas. Y cuando esto es en el espacio real, o sea, si yo veo el grafeno con el microscopio, pues podría ver este tipo de estructura. Pero ya cuando veo otro espacio, que es el espacio de las cantidades de movimiento que tienen los átomos ahí, pues lo que veo es que también es hexagonal y tengo 2 puntos no equivalentes, estos 2 K y K menos y K más, o K y K prima, como lo quieran llamar. Entonces esto es muy interesante porque cuando tengo una estructura así, yo voy a mirar cómo se comportaría la energía en función de esos momentos, ¿sí? En X y en Y tengo esta gráfica tridimensional. Esta gráfica tridimensional pues me muestra todos los posibles estados de energía que puede haber en ese grafeno. La parte de arriba, como en naranja, amarillo, es la banda de valencia y la banda de abajo es la banda de conducción. Esta banda está llena de todos los posibles estados de energía que van a permitir, pues, arriba la conducción y abajo la de valencia. Todos los estados están que puedan ocupar los átomos en el material. Cuando me acerco a esos puntos que decimos no equivalentes, K o K', ¿cierto? Dime, Andrés. Sí, buenas tardes. O sea, se supone que ahí estamos viendo como la red recíproca. La red recíproca está aquí, K y K'. Aquí en calle, esta es la red recíproca. Esta es la primera zona de brillo de la red recíproca. Esta que estamos viendo aquí es la energía, es la distribución de energía para cantidad de movimiento Q. Okay, Entonces, de nada, cuando nos acercamos a uno de esos puntos no equivalentes, K o K',
A bajas energías, o sea, porque aquí tengo esta energía, si paso esta energía aquí por 3, pues voy a tener una estructura ondulatoria, voy a tener varios mínimos, máximos, pero si paso aquí por este punto, justo en 0, y me acerco alrededor de ese punto, muy poco, o sea, pequeñas energías alrededor de ese punto, pues lo que ocurre es que la estructura tiene esta forma, son como 2 conos, y esos 2 conos se juntan en este punto. Este punto se llama punto de Dirac. Y esta estructura, sí, de energía versus cantidades de movimiento, la tienen las partículas que no tienen masa, como los fotones. Entonces, esta forma de energía es una energía lineal con el momento que correspondería a unas partículas con masa en reposo cero. Entonces, esa energía se describe de esta manera, es la velocidad. Bueno, esas partículas que tienen masa en reposo cero, como los fotones, se mueven a la velocidad de la luz, ¿no? Se mueven a la velocidad de la luz. En este caso, como están las partículas, los átomos están metidos en una estructura, pues las energías posibles vamos a tener como velocidad, ya no la velocidad de la luz, no estamos en el vacío, sino la velocidad de Fermi. Y la velocidad de Fermi es la que va a ser proporcional a ese momento. O sea, esta energía es lineal con la cantidad de movimiento, ¿no? Con Q. Mientras que las partículas usuales, digamos las que tienen masa, pues tienen una forma que depende con Q al cuadrado, es decir, van a presentar una forma parabólica. En este caso es lineal y esto es bastante curioso porque, como les digo, eso solo corresponde a partículas con masa de reposo cero, pero aquí lo que tenemos son electrones y los electrones tienen masa. Entonces decimos que en el grafeno, o sea, aparte de ser la monocapa esperada, este grafeno tiene, los electrones en el grafeno se comportan como partículas con masa en reposo cero. Esta energía que está aquí, pues tiene otros valores para Q al cuadrado o al cubo, eso es una expansión, pero como les digo, que podamos decir que es recto, es muy cerca a estos puntos, que podamos decir que es lineal más bien el comportamiento de la energía con respecto a Q, pues lo podemos decir cerca a los puntos, ¿no? Lo otro es que esta expresión para la energía fue hecha teóricamente en 1947. O sea, estos materiales se estudiaban ya en 1947. De hecho, fue Wallace, un científico que quería determinar calidad de grafito para usarlo en aplicaciones militares y quería investigar cómo se comportaba el grafito. Entonces dijo, bueno, si el grafito está compuesto por laminitas monocapas, las monocapas, ¿cómo sería la energía de esas monocapas? Y hizo el cálculo y encontró esta energía. Entonces, digamos, el descubrimiento en el 2004 es simplemente esa obtención experimental de una característica o un material que se estaba prediciendo que desde mucho tiempo atrás. Y no solo pasa con el grafeno, con muchas estructuras bidimensionales que se esperan también en química y se usan mucho, se predice mucho para tener comportamientos químicos interesantes. Bien, entonces con esto se abre otro capítulo de la física, porque ya vamos a ver electrones como si fueran partículas con masa en reposo cero, y las partículas con masa en reposo cero son estudiadas en electrodinámica cuántica. Y aquí las tenemos en un material en estado sólido. ¿Qué pasa en electrodinámica cuántica? Hay cosas que podemos medir solamente para sistemas que estén alrededor de un agujero negro, o sea, físicamente no las vamos a poder medir, solamente se predicen experimentalmente. Pero si tenemos ahora un material que tiene las características de una partícula con masa en reposo cero, pues vamos a poder empezar a medir esa física de la electrodinámica cuántica que no se había podido medir hasta ahora. Entonces, el grafeno con su ecuación lineal para la energía
lineal con Q, tiene esta característica y lo primero que se mide con ella es la masa del ciclotrón. Cuando ponemos una carga eléctrica que se mueve, entra en un campo magnético, pues lo que ocurre es que la carga empieza a circular. Y circula y empieza a hacer trayectorias circulares, depende del ángulo con que haya incidido en el campo, pues van a ser perfectamente círculos o pueden ser helicoidales, pero tienen un radio y tienen una frecuencia. Entonces, la frecuencia depende del campo magnético, de la carga que está entrando en el campo magnético, que en este caso puede ser un electrón, y de la masa de la partícula, que en este caso sería la masa del electrón. Si la masa es igual a 0, pues esta frecuencia del ciclotrón sería infinita. Y eso no se ve. Se pueden medir frecuencias del ciclotrón en el grafeno y se da cuenta que no es infinita. Entonces, teniendo en cuenta la definición de la masa del ciclotrón, teniendo en cuenta el área que va a cubrir ese movimiento del electrón ahí en el grafeno, se puede encontrar que la masa del ciclotrón depende como raíz de n, que n es la concentración, la cantidad de cargas por área, por unidad de área. Y eso se mide, y para el grafeno esta es la medida. Las líneas continuas corresponden a la ecuación teórica y los círculos corresponden a las medidas experimentales. Y lo que se puede ver es que esa masa, esa masa que tendrían las partículas en ese sistema, pues no es 0, que voy a tener una frecuencia del ciclotrón finita y que son partículas que se comportan, porque el comportamiento es típico de esas partículas con la concentración. Entonces se puede medir y se puede ver las características que no se pueden medir en otros sistemas. Y otra característica muy interesante del grafeno que se espera para las partículas con masa en reposo cero, pero que no se puede medir, se llama la paradoja de Klein. Entonces les voy a explicar cómo funciona. Cuando uno tiene una pelota, por ejemplo, y la lanza contra una pared, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la pelota? La lanzo contra la pared y ¿qué pasa? Rebota. Exacto, rebota, ¿cierto? No entra en la pared, ¿no? Entonces, clásicamente, eso quiere decir que hay un muro que no me permite que la partícula esté ahí dentro del muro. Es una región prohibida. La partícula no va a poder entrar. Entonces, clásicamente, eso es lo que se ve. Entonces, viene una partícula y rebota. Eso es lo que se ve. Cuánticamente, pues uno tiene una partícula con alguna función de onda que va a impactar la barrera y tiene una probabilidad de que se refleje, pero también una probabilidad diferente de 0 de que se transmita. Entonces, lo que resulta es que tengo una onda incidente, esa onda pasa algo dentro de esa barrera y luego hay una onda transmitida. Entonces yo puedo encontrar el coeficiente de transmisión relacionando la parte transmitida con la parte incidente, y eso me va a decir como la probabilidad que tengo de encontrar información posterior a la barrera. Eso solamente pues se ve en cuántica, pero resulta que en electrodinámica cuántica hay una opción adicional, y es que venga la barrera y tenga total, o sea, como si la barrera no existiera, que la transmisión, esa es la transmisión, mira, va de 0 a 1, variando el ángulo, y aquí para 0, por ejemplo, tengo transmisión igual a 1. Entonces, en electrodinámica cuántica existe la posibilidad que una partícula, por ejemplo, con masa de reposo 0, pase la barrera, como si no existiera la barrera, o sea, la transmisión, la partícula incidente y la transmitida van a ser exactamente iguales. Eso puede pasar para ángulos específicos de incidencia en la barrera. Entonces, por ejemplo, cuando incidimos totalmente perpendiculares a la barrera, pues tenemos este tipo de
de transmisión perfecta. A eso se le llama la paradoja de Klein. Se encuentra, teóricamente se puede demostrar, en ese sentido no es la paradoja, sino que la paradoja es experimental, porque no se puede medir. Porque para que eso ocurra, la barrera que tendría que superar las partículas, pues correspondería a campos que, como les digo, solo pueden estar alrededor de agujeros negros, campos muy intensos que no podríamos medir aquí en la Tierra. Entonces, resulta que esta gráfica que está aquí es una gráfica experimental medida con grafeno. O sea, usando el grafeno se pueden comprobar la paradoja de Klein. Como les digo, una característica de un sistema con masa en reposo cero. Entonces, esto impactó profundamente en la física, porque junto con esta paradoja, pues se podían hacer otros experimentos que en electrodinámica cuántica no se han podido hacer. ¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué es que el grafeno permite que estas cosas se presenten? Y la explicación es muy sencilla. Aquí abajo tenemos un electrón que quiere incidir en la barrera. La barrera está compuesta por grafeno, estamos todos en el grafeno. Este electrón pues va a estar o en la subred A o en la subred B. A cada subred se le relaciona una solución lineal de la energía, que es esta que está aquí, que nos forma este cono. Entonces digamos que el electrón incidente está en la subred A. Cuando pase la subred, pase al otro grafeno, aquí tenemos 3 grafenos diferentes, cada uno tiene esta línea que está aquí, corresponde a la energía de Fermi. Entonces, esa es otra propiedad que tiene el grafeno, que yo puedo mover la energía de Fermi. Esto no se puede lograr en la mayoría de los compuestos o de los elementos. Entonces, llega aquí con esta energía, va a incidir en esta barrera que tiene altura B sub 0, pero él quiere pasar a su propia subred, que es esta línea rojita. Entonces, pasa esta. Y pasa, pero para pasar aquí, pues si se dan cuenta, está por debajo del punto de Dirac, del puntico aquí donde se juntan las dos gráficas. Entonces pasa con momento opuesto, Y luego, pues va a pasar otra vez a la subred A, va a cambiar, cada vez que cambie de grafeno, va a cambiar de momento, entonces va a seguir hacia la derecha. Pero una cantidad, que es la quiralidad, que es la proyección del momento en dirección de la propagación, se mantiene constante. Entonces la quiralidad de esta línea rojita va a estar siempre hacia la derecha y es como si la barrera para este caso no existiera. Entonces esto solo se logra por las características específicas del grafeno. De lo contrario, pues esta transmisión con amplitud de probabilidad 1 no se podría observar. Bien. Aquí está la expresión, si se dan cuenta, esta expresión pues va a depender de este ángulo, que es el ángulo de incidencia. Si el ángulo de incidencia es 0, pues toda esta componente de la ecuación se va a 0, esto me da 1 y la amplitud de probabilidad de transmisión es igual a 1. Aquí tenemos varios ángulos para los cuales da 1 y la línea roja y la línea azul se diferencian en la concentración de electrones en el material. Entonces se varía la concentración y se tienen ángulos diferentes, pero el ángulo 0 se mantiene constante. Bien, entonces lo que les decía, tenemos diferentes tipos de materiales. Metales, cuando la banda de valencia y la de conducción pues se tocan, entonces todos los electrones que ocupan estados posibles dentro del material que están en este estado, en la banda de valencia, que la banda se conforma de todos esos estados posibles ocupados de los electrones en el material, pues como está en contacto con la banda de conducción, inmediatamente va a poder pasar a la banda de conducción. Tenemos semiconductores, los cuales pues tienen como un gap, un agujero, o sea, para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, pues hay que dar un salto. Ese salto puede estar ayudado por algún tipo de estado aquí, que es el dopaje, y puede saltar a través de este gap, de esta diferencia de energía y pasar a la banda de conducción, pero obviamente va a ser más difícil que para los metales o los conductores más bien.
Y los aislantes pues tienen un salto muchísimo más grande que no se puede pues superar. Cuando el electrón pasa de la banda de valencia a la banda de conducción, pues deja un agujero en la banda de valencia, ¿no? Que es un estado que ya no ocupa el electrón en la banda de valencia, sino que pasa a la banda de conducción. Y ese agujero, pues, se mueve en la dirección opuesta que la banda de valencia. Entonces, podemos estudiar o electrones o huecos y, pues, podemos tener conducción pensando en unos o en los otros. Lo único que cambia es la dirección del movimiento. Entonces, cuando hablamos de cargas positivas, por ejemplo, en el modelo de la corriente, pues nos estamos refiriendo a los huecos. Bien, entonces, ¿qué es este material? Porque este material tiene un punto donde la banda de conducción y la banda de valencia se tocan. Entonces, puedo decir que es un metal o puedo decir que es un semiconductor. Entonces, lo llaman semimetal o conductor de un solo punto, semiconductor de un solo punto. Entonces, ¿qué ocurre además con el grafeno? Cuando uno corta una lámina de grafeno, pues va a poder tener dos tipos de fronteras. Una así, si lo corto por este lado, pues me va a quedar un zigzag, una frontera en forma de zigzag. O si lo corto por aquí arriba, me queda unas sillitas, un brazo de silla o armchair. Entonces, tengo estos dos tipos de fronteras. Entonces, si cojo el grafeno y lo cortara y lo pudiera cortar perfectamente, que en este momento se puede, pues voy a tener estas dos fronteras. Y voy a poder tener, por ejemplo, una cinta donde la conducción sea paralela a cada una de esas fronteras. Entonces, ¿qué pasa con la energía cuando tengo esas dos fronteras? Pues lo que pasa es que cuando tengo zigzag, esos dos puntos no equivalentes, los dos puntos de Dirac, siempre están conectados. ¿Sí ven? Tengo una subred A, una subred B, y esos están conectados. Entonces, eso se manifiesta en la energía y queda este estado, que es un estado superficial. Se llama superficial porque se manifiesta justo cuando estoy viendo los estados en la superficie de la cinta. Ahora, cuando es zigzag, pues esto se presenta siempre. Tengo este estado y tengo los dos puntos de Dirac conectados a través de ese estado. Ahora, ¿qué pasa cuando es armchair? O sea, cuando estoy viendo la conducción paralela a este lado de la frontera armchair. Pues en ese caso se observan dos cosas, que si el ancho de la cinta que estoy observando es un múltiplo par de distancias interatómicas entre los átomos del grafeno, pues se abría un gap, como un semiconductor, como un semiconductor. Pero si era un múltiplo impar, se unía otra vez el estado y se consideraba un semimetal. Entonces eso es una maravilla porque uno cortando esta película con un número específico de capas, pues entonces puedo tener o un semiconductor o un semimetal. Y pues con la tecnología que tenemos ahora, esto se puede hacer, esto se puede fabricar. Y ningún material que se había visto antes, pues tenía este tipo de comportamientos. Un material o es conductor, o es semiconductor, o es aislante. Claro, el aislante, por ejemplo, en un campo de ruptura, cuando deja de ser aislante, el semiconductor se puede dopar, pero la naturaleza principal del material es así, o sea, no cambia. Entonces, solamente se ha observado en el grafeno, sobre todo que tenga un cambio con el ancho del material, con el ancho físico del material. Ahora, como en el grafeno podemos tener alrededor de la energía de Fermi, podemos tener todos los estados ocupados de los electrones ahí, y con esos estados ocupados podemos hacer una esfera en el espacio de momentos. Esas esferas pueden tratarse, los electrones ahí cerca de la esfera, cerca al borde de la esfera, pueden tratarse como cuasipartículas. Dime. Jaime, Sí, perdón. eso, James, O Andrés, sea, perdón. sí, o sea, básicamente el grafeno permite modificar la energía de Fermi por lo de los tipos de cortes, ¿correcto? No, la energía de Fermi no. Pues la energía de Fermi sí lo permite cambiar, pero ya les explico más adelante cómo. Lo que permite es cambiar si eres un material metálico o semiconductor. O sea, lo que puede abrirse es un gap, esta energía que hay entre la banda de valencia y la banda de conducción. Mira, aquí
Para un múltiplo par, pues hay un gap de energía que lo pone como un semiconductor. Pero para otro múltiplo impar, pues ese gap se cierra y se tiene un contacto en un punto y ahí es cuando se llama semimetal. Entonces, o sea, lo que no se ha observado es que un material, porque lo cortes con algún múltiplo entero de su número atómico, de sus distancias atómicas, cambie de ser metálico a ser semiconductor. Eso es lo que no sabía. La energía de Fermi puede mantenerse incluso la misma durante todo este proceso, pero lo que se abre es una energía gap, o sea, una distancia de energía entre los estados del grafeno. ¿Sí? Vale, gracias. Sí, sí, lo estaba entendiendo mal. Gracias. Bien. Ahora, cuando estamos en ese nivel de Fermi, alrededor de esa energía de Fermi, lo que podemos hacer es que podemos crear una cuasipartícula. ¿Y qué es una cuasipartícula? Una cuasipartícula es por ejemplo, imagínense esto. Ustedes están bien en un campo, el campo es de arena, y ustedes están viendo correr a través de ese campo un caballo, ¿sí? Ven el caballo corriendo a través del campo, entonces se levanta la arena, el polvo, ¿no? Y hace una nube de polvo alrededor del caballo. Entonces, ustedes lo están viendo de lejos, no pueden distinguir el caballo de la nube. De alguna manera, el caballo y el polvo que levanta al moverse se vuelven una sola partícula, una sola cosa, que es indistinguible una de la otra. Esto es lo que nosotros llamamos cuasipartícula. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un electrón y un hueco. El electrón y el hueco se vuelven tan juntos, están tan unidos, interaccionan ellos dos como una pareja, que no se distingue una de la otra. Entonces necesitamos una nueva física cuántica que me describa esa nueva partícula, que ni es electrón ni es hueco, o sea, podría tener carga positiva o carga negativa. De hecho, una tiene espina hacia arriba y otra espina hacia abajo. Están complementarias, pero y no se pueden separar. Entonces, para hacer eso, tengo que definir una nueva función de onda, y esa nueva función de onda tiene que tener una parte de electrón y una parte de hueco. Y tengo que hacer la ecuación de estado de este sistema para esa cuasipartícula. Y esto se hace con las ecuaciones de Bulliov de Jens, y que son las que están aquí. Ellos me van a describir la energía. Aquí tengo el hamiltoniano, que es electrónico. Todo eso es como si fueran electrones, solo que hay uno con carga opuesta. A las U le voy a llamar electrón y a las V, hueco. Y si se dan cuenta, pues estos antes de este más, pues podría hacerse unas dos ecuaciones separables, ¿no? Pues hasta antes del más es hueco y hueco. Hasta antes del más es electrón, electrón. Pero llega este delta que está aquí, y este delta que está aquí es el que las une, ¿sí? Esta comunicación que empieza a haber entre ellas dos, esa interacción, por ejemplo, en el caso del caballo corriendo a través de un campo, sería el movimiento del caballo, ¿no? Si el caballo estuviera quieto, pues el polvo se asienta, el caballo se puede diferenciar el caballo del polvo. Pero cuando ya tengo una interacción entre ellos dos, se vuelven indistinguibles. Entonces, se vuelven una sola cosa, y eso es lo que hace este delta que está aquí. Y este delta que está aquí se llama potencial de acople, potencial de cuasipartículas, potencial de pares. Cuando tenemos esas ecuaciones, pues podemos describir un fenómeno muy interesante que es el de la superconductividad. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el grafeno? Vamos a introducir el grafeno en estas ecuaciones. Entonces, ahora se va a volver un poco más amplio esa forma de escribir. Porque en el grafeno, además de que podemos tener electrones y podemos tener huecos, tenemos dos puntos no equivalentes, que son el K- y el K+. Entonces necesito hablar de los electrones y los huecos que están asociados a K- y los electrones y los huecos que están asociados a K+. Y K- y K+, pues son un reflejo de las subredes A y las subredes B. Entonces, cuando nosotros tenemos electrones, para distinguir los electrones, pues lo que usamos es el spin, ¿no? Este electrón va con spin hacia arriba, este va con spin hacia abajo.
Entonces aquí para distinguir estos electrones vamos a usar la subred de la que vienen los electrones. Por eso A y B se le llama pseudospin. No es un spin verdadero porque no me está hablando del spin de las partículas, pero siempre está asociado a la partícula. Entonces es como si fuera un spin. Por eso lo llamamos pseudospin. Entonces si yo quiero estudiar cuasipartículas en el grafeno, pues entonces tengo que meter este pseudospin, porque va a ser diferente si vienen de la subred A o la subred B. Y las ecuaciones son las mismas, sino que ahora pues voy a tener esa dimensión mayor. O sea, aquí ya no tengo 2 componentes, sino que va a tener 4. Entonces ya no lo voy a poder describir con una función de onda así de 2 y con un spinor de 4 componentes. Y la componente electrón, pues va a haber una componente electrón de subred A y una componente electrón de subred B, igual una componente electrón de, hueco en A y hueco en B. Entonces siempre tienen 4. Con esa física y con esa forma de escribirlo matemática, pues yo ya puedo escribir qué sería juntar un grafeno con un superconductor. Y primero que todo, pues el grafeno, yo puedo ponerle una fuente externa, un campo externo, y con ese campo, pues voy a mover el nivel de Fermi. Entonces, para el grafeno este que está aquí, tengo mi nivel de Fermi aquí justo en el punto de Dirac. Tengo la banda de conducción totalmente, la banda de valencia totalmente llena, la banda de conducción totalmente vacía. Ahora, le pongo una energía específica y desplazo la energía de Fermi. Entonces, me estoy llevando un montón de electrones aquí en la banda de valencia y los estoy subiendo aquí a la banda de conducción. Y modifico la energía de Fermi, también lo puedo modificar bajándola. Entonces, ese proceso, hacer esto, es algo que no se puede hacer en todos los materiales. ¿Qué es la energía de Fermi? Pues es una consecuencia, o sea, se puede relacionar para ciertas temperaturas con el potencial químico. Y el potencial químico pues viene de cómo está formada la estructura, de características termodinámicas del sistema. Entonces, para muchos materiales, pues el potencial químico no se puede desplazar de esta manera. Entonces, el grafeno tiene otra cualidad y es que la energía de Fermi se puede desplazar. Entonces, yo puedo dopar con electrones, o sea, dopar es moverlo y traerle más electrones a esta banda de arriba, o dopar con huecos, o es crear más huecos aquí en esta banda de abajo. Entonces, eso es una maravilla porque cuando hacemos transistores, por ejemplo, nosotros usamos sistemas N dopados con huecos, P dopados con electrones, N dopado con electrones, P con huecos, y jugando con esas diferencias entre dopajes, pues yo puedo construir toda la parte de transistores. Entonces, poder tener esto así me califica el grafeno como un posible material que se usa para hacer transistores. Pero si ahora adicionalmente a eso le ponemos un superconductor, la superconductividad tiene una característica que solamente por efecto de proximidad hereda el material que no es superconductor, hereda características superconductoras. Entonces, el grafeno por sí solo no es un material superconductor, pero acercándole a otro material superconductor, la región que está cerca del superconductor se convierte en superconductor. Entonces podemos tener interacciones de materiales no superconductores con materiales superconductores. El material superconductor es aquel que conduce sin absolutamente ninguna disipación. La naturaleza del fenómeno, la transición de fase superconductora hace que entre los electrones del sistema haya una coherencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes han visto a alguien decir un chisme? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado a alguien por allá, al otro lado del salón, diciendo un chisme? No, ustedes no son chismosos, ¿cierto? Entonces, cuando alguien empieza a contar el chisme, empieza a reunirse un montón de gente alrededor del chismoso para escuchar el chisme. Y usted está al otro lado de la sala, del salón, y usted se siente atraído por esa nube de personitas. Y se siente atraído por eso y pues se va a dirigir hacia allá, ¿no? Si la nube se moviera, usted se va a ir moviendo
dirigido hacia esa nube. Entonces la superconductividad funciona igual. Hay un electrón, el primer electrón pasa, al ser una carga negativa, todos los átomos ahí van a querer acercarse a él y crea una nube de carga positiva, una cuasipartícula, ¿no? Carga positiva y negativa. Pero en suma, pues va a ser como una carga positiva. Y el siguiente electrón va a querer ir hacia allá y se siente atraído, aunque no están en el mismo punto. Aunque dos electrones no se pueden atraer. Entonces, en el estado superconductor, esos dos electrones quedan ligados, quedan comunicados y se empiezan a mover a lo largo de la red y la red se convierte en algo bueno para los electrones porque empieza a crear esa nube a medida que el electrón pasa y crea esa nube, como el caballo que va y galopando y crea esa nube de polvo, el otro caballo que está ahí se siente atraído y va a ir detrás de ella. De tal manera que la conducción va a ser con resistencia igual a cero. Entonces, nos interesa estudiar la superconductividad porque es un estado donde vamos a poder tener conducción igual a cero y queremos saber, esto nos lo planteamos en el grupo de investigación, qué pasa con el grafeno que se acopla a un superconductor. Y encontramos muchas cosas, ¿no? Pero así interesantes para hablarles hoy, pues vamos a hablar de las lentes de Beselagho. Las lentes de Beselagho son lentes artificiales para electrones, no para... Dime, Andrés, cuéntame. Sí, cuando se acoplan el grafeno con los superconductores, ¿esos son los de alta temperatura o con cuál normalmente se hace? Pues se podría hacer con cualquiera de los dos, pero la teoría de Bouligoff-de-Gennes está hecho para superconductores de baja temperatura crítica. Vale, gracias. Pero los experimentos se han hecho con de alta temperatura crítica y funciona igual, ¿no? Pero la teoría, lo que pasa es que en los de alta temperatura crítica no se conoce la naturaleza real de por qué se da la superconductividad. No sé, por ejemplo, la mayoría de esos materiales son compuestos de itrio, bario, cobre y oxígeno. Hay unos planos de cobre-oxígeno y no se sabe si es por estos planos de cobre-oxígeno. Nosotros lo que hicimos aquí para simular el superconductor de alta temperatura crítica es ese parámetro, ese delta que une los electrones y los huecos, pues le dimos una simetría distinta. Entonces les dimos unas simetrías que son las simetrías que pues, corresponden más a superconductores de alta temperatura crítica y así podemos comprobar lo que sucede como si tuviéramos superconductores de alta temperatura crítica, pero la teoría básica está formada con la teoría de baja temperatura crítica. Bien, entonces las lentes de Beselagho son lentes no para fotones, sino para electrones. Y obviamente pues los queremos usar porque queremos dirigir un haz de electrones en algún punto específico del espacio. Entonces se usan, existen, se pueden hacer incluso con condensadores, hay modelos de resistencia a condensador que llegan a ser una especie de lente de Beselagho, pero en estructuras nanométricas como estas, pues para detección, para sensores, pues se plantea tener una lente de Beselagho. Lo que nosotros hicimos aquí fue que hicimos un lado izquierdo con un grafeno normal, un lado central de grafeno superconductor y un lado derecho con grafeno normal otra vez. Solo que dopamos, o sea, cambiamos el nivel de Fermi del lado L, S y R con diferentes configuraciones. Y lo que vimos es que si inyectábamos electrones al lado izquierdo, el superconductor los enfocaba al lado derecho en un punto exacto que podíamos determinar. Entonces, hicimos lo mismo, analizamos los huecos y analizando los huecos, pues vimos que la detección del hueco se realiza en un punto distinto. Entonces, esto tiene mucho interés, sobre todo en computación cuántica, porque lo que estamos haciendo es separar una cuasipartícula. Las cuasipartículas se dan y se establecen por esta relación que hay entre el electrón y el hueco, pero después ya no se pueden separar, o sea, la información no se puede separar. Si las pudiéramos separar, pues les podemos a cada una asignar cierta información que luego podamos descifrar al lado izquierdo. Entonces,
pudimos determinar esto. En el momento en que publicamos este artículo, esto era pues teórico, no hace, como les decía su compañero, hace diferentes cambios en el superconductor, anchos, energías, y verifica que efectivamente en qué rango esto se cumple, pero en la actualidad se ha podido medir experimentalmente y es uno de los artículos más citados del grupo. Aquí también tenemos, entonces, este es el resumen, podemos separar electrones de huecos y se puede usar para detección. Entonces, la razón por la que se pueden separar es pues, la que está aquí. Usamos la óptica clásica, entonces dibujamos la trayectoria de las partículas. La trayectoria pues va a depender del índice de refracción que tenemos entre una partícula y la otra. El índice de refracción aquí tiene que ver con el ángulo de incidencia de los electrones y de los huecos en las interfaces. Aquí está el grafeno de la izquierda, el superconductor grafeno del centro y el grafeno de la derecha. Entonces, calculamos un índice de refracción tal cual como si viéramos luz que pasa de un medio a otro y calculamos ese índice y ese índice nos dio las trayectorias. Esas trayectorias se pueden verificar y, como ya les dije, experimentalmente se pueden verificar. ¿Por qué ocurre? Porque de nuevo, por la relación lineal entre la energía y el vector de onda en el grafeno, pues yo puedo introducir un electrón, pero al entrar en el superconductor, ese electrón ya no se entiende como electrón, sino como cuasi partícula. Entonces, crea una componente electrón y una componente hueco, y luego esas componentes electrón y hueco pasan al lado derecho, como si tuvieran relaciones de energía totalmente distintas. Por eso se reflejan en lugares distintos también. Bien, entonces, claro, al encontrar un material con estas características, se empieza a explotar toda la posibilidad de cosas que se podrían hacer en estos materiales. Aquí en el centro, aquí la gráfica con barras en rojo, pues nos habla de la cantidad, o sea, se descubre el grafeno en el 2004 y tengo el número de publicaciones con respecto a los años. Entonces, apenas se descubre, es un artículo muy detallado, incluso dicen la marca de la cinta adhesiva que usaron para encontrar el grafeno. Y como les digo, no era el único grupo que estaba buscando el grafeno, entonces hay cierto número de artículos, muy pocos, pero están ahí. Empieza a haber una caracterización del grafeno, todas las posibilidades, lo que les decía, es si era semimetal, semiconductor, en qué momento era así, en qué momento no, y esto se hace entre 2005 y 2010. Entonces, empiezan a haber estudios también de bicapas de grafeno, porque pues no solamente la monocapa de grafeno, o sea, no solamente una capa, sino que dos ya tienen cosas interesantes. Llega el premio Nobel y esto se vuelve una explosión. Llegó un momento en la física en que todas las revistas de física, y no estoy hablando de cualquier revista, las mejores revistas, Nature, Science, Physics Review, todas tenían por lo menos 30 artículos relacionados con grafeno en sus números. Entonces, hubo un momento en que por día se publicaban alrededor de 10 artículos de grafeno. Era una cosa impresionante. Llegando al cenit, así el punto más alto en publicaciones en el 2013, donde esto decían que era el material que iba a revolucionar el mundo, ¿no? Y se le llamó el material milagroso. Y ya vamos a hablar de por qué en 2013. Pero entre las cosas que se querían hacer, pues había un video yo no lo conseguí, pero apenas salió lo del grafeno, pues era el video y era mostrando, por ejemplo, computadores que se podían enrollar, ¿sí? Llevar en la maleta, pantallas táctiles, pero enrollables, relojes inteligentes, o sea, la primera idea de reloj inteligente pues, fue con el grafeno, pero era completamente touch en todos los 360 del reloj, y también pues enrollable. Obviamente entramos en que es un material a base de carbono, entonces totalmente biodegradable, entonces esto fue un boom, ¿no? Y se saca esta pequeña pantalla que parece pues muy sencilla,
pero era una pantalla enrollable en Cambridge, en el grupo de Cambridge, y la lograron tener, la desarrollaron, incluso pues ahorita está mucho más moderna y era absolutamente enrollable. Bien, también los transistores, como les decía, por esas características que puedo abrir un gap solamente con algunos anchos de lámina del grafeno, pues tenemos unos transistores flexibles. Obviamente, todo esto que sea flexible abre un campo enorme de la electrónica, porque vamos a tener formas de construir los aparatos, de guardarlos, de tenerlos, de llevarlos, que pues es muy distinta. Las pantallas, entonces se generó una cascada de predicciones con este material. Y se predecía que en los próximos años iban a salir alrededor de 400 a 500 tipos diferentes de pantallas de touch. Ventanas inteligentes, pues al ser el grafeno, al ser transparente, pues podía, pero además es muy buen conductor, es muy resistente a la presión, entonces podían hacer ventanas con grafeno que no solo filtraran la luz, sino que además generaran electricidad o que fueran de alguna manera utilizaran la luz del sol. De hecho, ya hay iniciativas en esa dirección. Sistemas LCD o LED flexibles totalmente, entre 25 y 300 se esperaba que surgieran, y la aplicación en generación eléctrica solar, ¿no? Esto era lo que se esperaba. Entonces aquí tenemos como el camino que llevó el grafeno o el grafito, los haluros de grafeno. El camino que ha llevado desde el lápiz en 1560, en 1924 se empezaron a hablar teóricamente de las estructuras bidimensionales, y específicamente en el 47, lo que les decía, se encuentra esas propiedades electrónicas teóricamente. Hasta el 2004, o sea, desde el 24 prácticamente hasta el 2004, 80 años después, se puede encontrar la monocapa de grafeno aislada por Game y Novoselov. Luego, del 2004, tímidamente se empiezan las primeras posibilidades de estudio del grafeno, pero sobre todo se enfocaron en la obtención del grafeno. Como les digo, había varios grupos que estaban buscando el grafeno ya. Al tener la certeza de que el grafeno sí podía existir, pues se lanzaron absolutamente a crear formas de grafeno. Entonces está la exfoliación líquida, que les expliqué. Se empieza en el 2009 a trabajar en celdas solares, en materiales para celdas solares. En el 2010 se ganan el Nobel, Novoselov y Game, y empieza a haber ya pintura, pintura de inyección electrónica de grafeno, y en el 2013 ocurre, por eso es que se dispara la publicación de artículos de grafeno, porque en el 2013 se le da al grafeno el flagship o el buque insignia de la Unión Europea, que es un proyecto orientado hacia toda la Unión Europea, hacia una cosa en particular, y eso fue el grafeno. Y estas de aquí para adelante son las proyecciones que la Unión Europea da para lo que va a ser el futuro del grafeno. Entonces va a ser material para baterías, va a ser base para sensores magnéticos de ultra alta sensibilidad, va a ser la base para recubrir o crear tanto baterías, sistemas de enfriamiento, como los cascos externos de las máquinas de la aeronáutica. Incluso dijeron que puede haber un ascensor hasta que sacara a la gente, o sea, no era necesidad de hacer una nave, sino que iba a haber un ascensor hasta un planeta, bueno, tampoco un planeta, pero sí un satélite por lo menos. Esa fue la predicción más loca. Después, transmisores y biosensores, cosas bioeléctricas, por ejemplo, para implantes de retina, y lo de
lo de la creación de sistemas solares con base en grafeno. Entonces, esto impulsó obviamente todo lo que podía haber habido en los laboratorios con relación a investigación, pues se proyectó estratosféricamente, porque esto no solamente es una iniciativa, sino que está patrocinado con un montón de dinero, de millones de euros. Millones de euros que se usaron, por ejemplo, para la creación en Inglaterra, del Instituto Nacional de Grafeno, que es este que está aquí. El Instituto Nacional de Grafeno, pues fue el que concentró en el 2015, pues toda esta creaciones relacionadas con grafeno. Después de eso, si se dan cuenta, pues hay un boom dado por la inyección de dinero a este tipo de estudios, pero luego decayó muy rápidamente. Y decayó, y la razón principal de decaimiento es que muy bonito el grafeno, muchas aplicaciones del grafeno, pero la obtención del grafeno parece sencilla, pero en realidad es muy detallada. O sea, puedo coger una cinta y hacerle esto de la exfoliación 20 veces y ir al microscopio, pero encontrar el grafeno ahí en el microscopio era muy complicado. El 80% de observaciones lo que se observaba era suciedad, mugre, y solamente un 20% era realmente grafeno. Entonces, muy fácil de obtener, pero muy difícil de hallar. Y lo otro es que si yo quiero una aplicación industrial, por ejemplo, quiero un panel solar, pues quiero metros cuadrados de grafeno, y pues no se había logrado desarrollar esto. El Instituto Nacional de Grafeno, United Kingdom, fue algo muy importante, y está aquí a la derecha, es la parte del instituto que está dedicada actualmente a la deposición química en fase de vapor. Resulta que la deposición química en fase de vapor es lo que salva el grafeno, ya que no se necesita un grafito tan fino, tan puro, que eso es otro que aumentaba los costos de producción, y se pueden encontrar cantidades muy grandes. Ahorita hay una deposición química en fase de vapor sin oxígeno, porque resultaba que se podían lograr áreas muy grandes, pero el grafeno quedaba desordenado, es como si quedara una hoja doblada o arrugada, entonces no era posible usarlo para lo que se necesitaba usar. Entonces, en la actualidad, ya quitándole el oxígeno, pues el grafeno ya se puede conseguir con bastante calidad en áreas mayores. Entonces, eso hizo que la investigación empezara a crecer otra vez, esta vez más tímidamente. Ya se acabó el dinero de la Unión Europea, entonces hay que ser más tímido en las observaciones experimentales, pero ya hay empresas como Huawei que ya usa partes de grafeno en los dispositivos celulares como disipadores de calor. Se está usando ya con esta nueva forma de obtención del grafeno, se está usando también para cubrir las partes externas de los buques. Y la que está levantando mucho más la investigación es la posibilidad de crear electrodos que puedan ser conectados al cerebro con base en grafeno. Entonces, esto ha aumentado ya el interés por el grafeno, pero también ya somos menos puristas con el grafeno. Resulta que existe el grafeno, que es la monocapa, ¿verdad? Tengo solo una capa, las aplicaciones sensores magnéticos, sensores bioquímicos, electrónica, fotónica. La producción, pues la que vimos, deposición química en fase de vapor, es la que da las áreas más grandes, y la cinta adhesiva se sigue siendo la premium. La conductividad muy buena, 2 veces más alta que la conductividad del cobre, es alta, 10 veces más conductor de calor que el cobre. La resistencia es 100 veces más grande, o sea, la presión que le puedo poner al grafeno puede ser 100 veces más alta que el material más fuerte. Entonces tiene unas características bastante interesantes. Pero también hay otros elementos, otros sistemas relacionados donde puede haber
pues interés sin que sea tan perfectamente grafeno. Y esos son el óxido de grafeno, que tiene alrededor de 1 a 10 capas, no muy bien ordenadas, como se ve ahí, tiene ciertas cosas, pero también es muy bueno como aislante térmico, es muy bueno para capturar impurezas en el agua, entonces se usa para filtrar y para filtrar también materiales, otros compuestos. La producción es mucho más fácil porque es por oxidación química del grafito y combustión controlada. Entonces, son métodos que pueden producir más cantidad en una sola obtención, o sea, reduce los costos de producción, pero adicionalmente es un método conocido por la química, o sea, los químicos la manejan en otros compuestos y ya la tienen bastante controlada. Y la conductividad eléctrica no es muy buena, o sea, para eso no se puede usar, es casi un aislante, pero se mezcla bien con el agua, entonces se usa muchísimo el óxido de grafeno, por ejemplo, para cubrir cosas de deporte, ¿no? Por ejemplo, raquetas, por ejemplo, bicicletas, y eso las hace más livianas, pero más resistentes. Y se puede agregar a cosas y se mezclan fácilmente, ¿no? Se modifica fácilmente químicamente. Y tenemos las nanoplaquetas de grafeno, digamos, es la versión menos pura. Tenemos un número de 5 a 10 capas, pero si se dan cuenta, pues estas capas tienen una estructura más separada entre sí. Se ha usado para una aplicación muy interesante que es mezclar estas nanoplaquetas de grafeno, por ejemplo, con el cemento. Y cuando las mezclas con el cemento hay varias cosas interesantes ahí. La primera es que le puedo poner un sistema interior a una placa de cemento para poder incluso generar electricidad, volviéndolo un piezo eléctrico, que es un material que con la presión genera electricidad, para cargar. Hay unos pilotos de carga de automóviles solamente por pararse sobre por ejemplo, buses de servicio público que se paran sobre la estación a dejar personas o a subir personas y que al mismo tiempo se van cargando. También sirve para controlar internamente las estructuras, o sea, dejarlos dentro del material como una especie de sensores para ver si hay microfisuras, para aplicación arquitectónica, para prevenir daños, por ejemplo, después de un sismo, daños que no se van a poder detectar de otra manera. La conductividad eléctrica es buena, sin ser espectacular, ¿no? Depende mucho de la estructura, de cuántas capas haya, de cómo estén como conformado el sistema. Y tiene muy buena tenacidad y alta resistencia. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de lo que se quiere hacer para una aplicación que es espectacular. La aplicación es las baterías. Tenemos un problema enorme con las baterías, porque la mayoría de baterías pues, están hechas con elementos que son terriblemente contaminantes, y al ser terriblemente contaminantes, pues el desecho de la batería es un problema grande. Lo que estamos teniendo es un montón de baterías que no se desechan correctamente y la contaminación debido a los, por ejemplo, sistemas de transporte que están pasándose a la parte eléctrica, pues es aún mayor y más preocupante, porque estamos con un poco la deriva. Entonces, usar carbono en una batería no solamente la haría biodegradable, no en su totalidad, tampoco vamos a hablar de que solo sería grafeno. Podría ser el grafeno, pues al ser una monocapa, ¿cuántas monocapas puedo llenar en una batería? Pues millones de monocapas. Entonces, o miles de millones incluso. Entonces, si tengo un buen conductor en millones de monocapas, pues puedo tener una carga mucho más rápida de la batería. Entonces, lo que se está haciendo con esto es mezclándolo con polímeros, hacer un grafeno que tenga unos poros para que el polímero entre dentro de sus poros y crear una única estructura que una las dos, digamos, los dos mejores mundos de estas dos cosas. Tener la idea de llegar a tener una batería por lo menos hasta cierto punto biodegradable. Lo otro que se está haciendo, hay dos empresas muy importantes ahorita, Grafinia y Brain. Grafinia está absolutamente en la punta haciendo transistores de efecto de campo
a partir de monocapas de grafeno. Ellos están investigando e invirtiendo muchísimo dinero en todo lo que tiene que ver con la obtención. Ellos no necesitan cantidades enormes de grafeno puro. Ellos pueden usar óxidos de grafeno que los mezclan con otra cosa, los vuelven tintas y con esas tintas hacen el dibujo del circuito. Entonces, están haciendo transistores flexibles con base en grafeno, con mejor conductividad, bueno, con todas las características. InBrain es la empresa que está incursionando en estos electrodos de óxido de grafeno, que son neuroelectrodos, y ya están en fase clínica. Ellos ya están en fase clínica. La idea es controlar enfermedades que requieren de impulsos eléctricos controlados, ¿sí? O sea, estas enfermedades epilépticas o cosas como esas, desconozco, perdón mi ignorancia en ese aspecto, pero lo que quieren hacer es lograr tener inyección controlada de carga en el cerebro, ¿no? Pequeñas corrientes, más bien. Estos que estamos viendo aquí en pantalla son del orden de los micrómetros, entonces, los otros que son biocompatibles pueden ser pues, muy importantes para los desarrollos a futuro de la neuroelectrónica, que es una área de la neurología que está en boga últimamente. Y por último, ya para no dormirlos más, tenemos el grafeno superconductor. Yo les dije que al principio que el grafeno no era superconductor y no lo es, pero resulta que la bicapa de grafeno, o sea, poner 2 capitas de grafeno y rotarlas, pues hace que el material sea superconductor. Entonces, aquí tenemos la representación, estas formas que se hacen cuando roto una capa con respecto a la otra, son patrones de Moiré, y estos patrones de Moiré, pues pueden cambiar, como están ahí, hacerse más grandes, más pequeños. Resulta que hubo alguien con mucho tiempo libre que empezó a girar estas 2 laminitas una sobre la otra y llegó a un ángulo mágico. Y el ángulo mágico es de 1.1 grados de rotación de una lámina con respecto a la otra. Y ese 1.1 grados de rotación de una lámina con respecto a la otra lo que me da es superconductividad. Pero esa superconductividad no es como las que les expliqué antes. No se entiende aún, no se hablan, se están hasta ahora, miren, este es un artículo del 5 de febrero del 2025, o sea, acaba de salir, y es diciendo, bueno, aquí no funciona la superconductividad como se explica antes, con la cuasipartícula y esto, no, aquí no funciona, esta superconductividad es de otra naturaleza. Esta es una superconductividad que se puede ver como un superfluido es un fluido que después de una temperatura crítica empieza a fluir sin resistencia. Entonces, el modelo del superfluido es más, tiene que ver más con los cambios en la densidad del fluido. Entonces, aquí lo están tratando de modelar, hablan de que es una superconductividad totalmente extraña y estamos hablando del nacimiento de una nueva forma de describir un fenómeno que se pensaba hasta ahora se había entendido. Entonces, eso es el grafeno. El grafeno es un material retador en todos los puntos de vista, desde el punto químico, desde el punto de vista químico, la obtención del grafeno, desde el punto de vista de aplicaciones tecnológicas, lo que yo puedo hacer con el grafeno, cómo lo puedo hacer con el grafeno, desde el punto de vista médico, y para la física ha sido una posibilidad de ampliar los horizontes de cosas que sentíamos que ya conocíamos y que en realidad desconocemos profundamente. Entonces, si el grafeno es lo suyo, lo invito a que invierta su tiempo y su energía en este material que es una maravilla y sigue siendo el material milagroso y sigue siendo un súper material. Entonces, esa era mi conferencia de hoy. Muchas gracias. Shirley, muchísimas gracias por tan extraordinaria conferencia. Gracias. Antes de despedirnos y pasar con los estudiantes a un parcialito que tendrán a las 7, tenemos espacio para unas preguntas.
Por ahí levantó Sí. la mano alguien, no vi el nombre. No sé. Ah, se me fue a mí también. No. Adelante, la persona que levantó la mano, que no pude verlo. Andrés. Andrés Guillermo. Sí, yo no fui la que levantó la mano, pero sí tengo otra pregunta. Y es, o sea, supone que la superconductividad del grafeno rotado, o sea, como en qué dirección se da. ¿En qué dirección? En qué sentido? O sea, ¿en Pues qué digamos, dirección? sí, o sea, cuando estábamos viendo, digamos, la juntura de grafeno con un superconductor y el grafeno, pues era como sobre la capa, ¿no? O sea, sobre la monocapa. Sí. Pero, digamos, así cuando tenemos el grafeno rotado, es la superconductividad a través de esas dos capas, Ah, entre bueno, las dos capas. esa es una muy buena pregunta porque justo hoy salió otra cosa con respecto a eso. Resulta que la bicapa también tiene una propiedades de conducción cuando se aplica un campo magnético. Resulta que como tengo la bicapa, pues son dos monocapas que están una sobre la otra. Cuando se aplica un campo magnético, los electrones empiezan a fluir por una capa y los huecos por la otra. Es decir, es como si las cargas positivas fueran en una capa y las cargas negativas fueran por la otra. Eso se observa, pero se observa aplicando un campo eléctrico en la dirección perpendicular a la capa, pero no se ve observado por la aplicación de un campo magnético. Entonces, esto es un área profundamente desconocida. O sea, aquí hay, como les decía, hay un montón, el fenómeno superconductor debería ser un fenómeno que viene de la coherencia, y la coherencia se puede establecer a largo alcance. O sea, en el superconductor tradicional uno dice que tiene un electrón acoplado a otro, pero esos electrones no tienen que necesariamente estar juntos, pueden estar separados. Entonces, en caso del grafeno, pues lo primero que se propone es que puede estar uno en una capa y el otro en la otra. Pero las combinaciones posibles es que esté uno arriba, el otro abajo, los dos arriba, los dos abajo. Entonces, todo esto es algo que se está apenas probando. Incluso llegaron a hacer un artículo hace 2 años, creo, de llegar porque este fenómeno del ángulo mágico se encuentra para temperaturas muy bajas, alrededor de 3 Kelvin, que es muy, muy bajo. Pero se han empezado hubo un artículo hace más o menos 2 años que hablaba de la posibilidad de tenerlo a temperatura ambiente. La superconductividad es un fenómeno que se da para temperaturas muy bajas. La temperatura más alta son alrededor del 170 Kelvin, cosas así. Con presión, con otros efectos externos, se puede llegar a aumentar la temperatura, y en la bicapa de grafeno se ha intentado hacer, incluso, como te digo, se reportó a temperatura ambiente, pero esto era bajo condiciones muy específicas de experimento. Entonces, la idea con el grafeno y la dirección a donde quieren ir estos, pues desde el punto de vista de física teórica básica, pues es entender el fenómeno, qué es superconductor. La superconductividad se va a dar igual, o sea, si tienes que inyectar una fuente de corriente en la bicapa, y se va a dar pues paralelo a las bicapas, ¿no? Pero que esté el electrón arriba, el electrón abajo acoplados, pues eso todavía no se sabe. Incluso no se sabe si estas cuasipartículas que aparecen en la bicapa son de pares de electrón hueco, o si son de fluidos de electrón hueco que se acoplan, ¿no? Eso está apenas explorándose. Y la idea es llegar a una temperatura crítica, temperatura ambiente, para que esto impactaría fuertemente en los computadores, porque tendríamos computadores más resistentes, computadores con más conductividad, con superconductividad, pero además con temperatura ambiente. Entonces, eso sería la revolución de todo lo que tiene que ver con la área de informática, de la computación, incluso computación cuántica. Gracias. Otra pregunta interesante de los estudiantes. David. David, por favor.
Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Pues no es exactamente una pregunta relacionada con la charla, pero el profesor al comienzo mencionó algo sobre tu trabajo con los materiales topológicos, ¿sí? Con Sí. esto, Mayorana, ¿tú podrías explicar de forma breve cómo funcionan estos materiales? Y si tienen alguna relación con el grafeno, tal vez. Claro, sí, bueno, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, haciendo junturas con aislantes topológicos y superconductores. El aislante topológico, como su nombre lo dice, es aislante, pero tiene unos estados topológicamente protegidos. ¿Qué es un estado topológicamente protegido? Es un estado que si varías las condiciones, incluso geométricas del sistema, ese estado se mantiene, ¿sí? Se mantiene. Entonces, esos estados permiten conducción en la superficie. Existen aislantes topológicos bidimensionales y tridimensionales. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es ver qué pasa cuando tienes una juntura, tienes un material como un superconductor que tiene cuasipartículas y hay una transmisión del superconductor al aislante topológico, del aislante topológico al superconductor. ¿Qué pasa con esas cuasipartículas y cómo se van a partir? Tiene que pasar algo con la cuasipartícula, se tiene que separar, esa coherencia se termina cuando se termina el superconductor, se tiene que separar y convertirse en un estado sobre el aislante topológico. Entonces, esto, lo que nosotros vemos es que estos estados dependen de la simetría del potencial de pares del superconductor, o sea, si es superconductor de alta temperatura o baja temperatura, y lo que queremos ver es qué tan fuertes son ante la interacción con el superconductor, por ejemplo, se mantienen, no se mantienen, se comportan como si fuera algo, como si hubiera algún filtro de orden magnético fuera del superconductor. ¿Se puede mantener la superconductividad dentro del aislante o no? Y si se puede, ¿cómo puedes hacerlo? Y cuando tienes el grafeno, pues el grafeno, cuando empiezas a tener capas de grafeno, montas una capa y la bicapa ya tiene unas características totalmente distintas, solamente con poner una capa sobre la otra. Y la bicapa tiene estados topológicamente protegidos, entonces eso no los tiene el grafeno. Entonces, la idea de esto es, acoplando un grafeno a un superconductor, pues podemos analizar una bicapa de grafeno a un superconductor, pues podemos ver cómo esos estados topológicamente protegidos se mantienen o no se mantienen, o por qué se mantienen, qué se convierten cuando están en el grafeno. Entonces tenemos superconductor como junto con un aislante topológico, y eso es lo que nos interesa ver. Sí, muchas gracias. A ti. Ok, Gracias. ¿alguna otra pregunta? Andrés Guillermo. Sí, yo tenía otra pregunta. La verdad, pues al principio de la charla, digamos, yo vi que tú tenías lo de los nanotubos, ¿sí? Y pues la verdad no encontré ningún momento para preguntarte, pero pues porque pensé que pronto en la charla ibas a tocar un poquito más de ese tema, pero digamos, bueno, yo sé que, digamos, en base a cómo uno cree esos nanotubos con el grafeno, como que va a tener diferentes configuraciones dentro del nanotubo, ¿sí? Pero yo no entiendo como muy bien, cómo digamos, cuáles serían las aplicaciones de esos nanotubos, o sea, qué es lo que se conduciría o para qué se utilizan mayormente. Bueno, los nanotubos empezaron, o sea, toda la ciencia alrededor de los nanotubos empezó antes de que se encontrara el grafeno, ¿no? Los nanotubos, la característica más importante que tienen es que son muy sensibles a otras moléculas, entonces se pueden usar para detección en gases, ¿no? De detección, se usa muchísimo. Había una iniciativa, pero con la aparición del grafeno, esto no sé si continuó, y es, por ejemplo, dentro del nanotubo poder poner algún tipo de medicamento o alguna cosa para que pueda, como una
y una forma de dirigir el medicamento hasta el organismo específico que necesita el medicamento, y no que pasa como ahora, que pues, el medicamento se toma y todo el cuerpo lo recibe, ¿no? Los nanotubos, yo no trabajo en nanotubos, pero tuvieron una época fuertísima en los 90, comienzo del 2000, y mucha gente que trabajaba en nanotubos, pues al ver las características y el potencial que tenía el grafeno, pues migró hacia el grafeno, teniendo en cuenta que el grafeno es el elemento fundamental, pero el grafeno, digamos, su objetivo no es hacer nanotubos, ¿no? Él solo tiene ya bastantes aplicaciones posibles, muchas más que los nanotubos. Entonces, pues estos se encuentran, se construyen, incluso parece ser más fácil construir los nanotubos que encontrar el grafeno en grandes cantidades. Entonces, por eso se empezaron a estudiar mucho más y mucho antes de la obtención del grafeno. Vale, gracias. ¿Otra pregunta? Yo pensé que había tantos porque les gustaba la charla, pero no sabía que tenían parcial. Sí, pero no, es un parcial que no es sobre el grafeno, que es una cosita más sencilla, principalmente sobre algo que ellos ya han trabajado bastante. De todas maneras, Shirley, a lo mejor, no sé, porque nos queda todavía abusando de tu tiempo. Pues hay otros materiales topológicos distintos a esto que ahora están en boga, y pues no sé si o sea, hay muchos otros materiales que se están analizando en tu grupo, y no sé si nos quieres comentar algo más así, ¿no? Del paso, pues nada más, porque pues ya es demasiado. Sí, no, pues digamos los materiales bidimensionales, como les decía hace un momento, pues no son algo nuevo, en el sentido que se han buscado desde hace mucho tiempo, pero hay otra característica que tienen estos materiales, que no alcancé a hablar esta vez, es el efecto Hall cuántico anómalo. El efecto Hall, pues es una forma muy precisa de determinar esas características, por ejemplo, que les dije hace un momento, de tener unas partículas con masa de reposo igual a 0. Entonces, actualmente en el grupo, pues el proyecto, nuestro buque insignia en este momento, pues son el efecto Hall cuántico, porque el efecto Hall cuántico se está usando para determinar el patrón de medida para algunas cantidades físicas, incluyendo la resistencia eléctrica. Entonces, el grupo ha incursionado en, les voy a compartir un poco de esto, ya que tenemos un momento. Ha incursionado en un proyecto de regalías con el objetivo de que la universidad que haga parte de esta nueva forma de hacer metrología, que es la metrología cuántica. Entonces, este proyecto de regalías, que tiene este nombre porque nos obligan a poner el objetivo principal como título del proyecto, es una norma de las regalías, pues está usando mecánica cuántica desde el punto de vista experimental y también teórica para desarrollar esta metrología y computación cuántica y a nivel nacional. La idea de esto es formar una red para que la metrología cuántica pues pueda ser conocida,
y a partir de eso pues hay dos centros de excelencia, el Centro de Excelencia en Tecnologías Cuánticas y sus aplicaciones a metrología, y el Centro de Excelencia en Computación Cuántica e Inteligencia Artificial. Tenemos un semillero de tecnologías cuánticas. Y lo que les decía aquí, el efecto Hall cuántico pues es la bandera. El efecto Hall cuántico pues se observa cuando tenemos una cuantización en la conductividad Hall de algún material, y esa cuantización pues es precisa, ¿sí? Sale un producto de H y depende de cantidades que no cambian, por lo que sirve para hacer un buen patrón. Específicamente el patrón para la resistencia, pues es la constante de Planck sobre cuadrado, y sale pues de la constante de la resistividad, de la resistencia Hall. Entonces, estamos incursionando en esto, es un proyecto muy bonito porque la idea es dejar dejar la infraestructura física y también en el Instituto de Metrología, que puedan las futuras generaciones pues hacer uso del efecto Hall cuántico. Entonces, ¿qué materiales nos interesan para ver ese tipo de elementos? Hay una familia de materiales bidimensionales, no solamente está el grafeno tiene una maravilla y es que tiene un efecto Hall cuántico anómalo, quiere decir que el efecto Hall cuántico pues aparece un pico para un número entero, digamos, aparece un pico en 1, un pico en 2, en la conductividad Hall, pero aquí pues tenemos un corrimiento, pero no es el único, no es el único material. Existen familias de materiales bidimensionales, la del grafeno es solamente una, pero está el borofeno, está el siliceno, fosforeno y todos los buenos. Y hay un material en el que el grupo está incursionando, que es el calcogenuros. Los calcogenuros son materiales no estrictamente bidimensionales, pero tienen del ancho del orden de 3 átomos, una cosa muy pequeña, pero tienen características muy interesantes, efectos topológicos importantes y que pueden fabricarse de una manera más sencilla. Entonces, todos estos óxidos de calcogenuros, familias distintas, pues van a producir diferentes tipos de efectos, ¿no? Por ejemplo, el bismuteno presenta el efecto Hall cuántico a temperatura ambiente, el fosforeno tiene una ruptura de simetrías, también hay efecto Hall cuántico de spin en algunos de ellos, solo por el hecho de ser materiales bidimensionales. También otros materiales, aparte del grafeno, que presentan efecto Hall cuántico anómalo, son los óxidos metálicos y el borofeno. Y pues los dicalcogenuros tienen además que son metales de transición y tienen un fuerte acople de spin-órbita. Entonces, tenemos estos estados en la superficie que son similares a los estados de un aislante topológico, pero tienen acople spin-órbita. Entonces, pues la física que puede salir de ahí y las aplicaciones pues son sumamente interesantes. Eso es en lo que estamos ahorita 100% metidos con esto. Bueno, maravilloso de nuevo, Shirley. Me encanta que haya sido esta charla para los estudiantes cuando ya estamos casi que terminando el curso, porque pues ellos se pueden dar cuenta además de que pues no son solamente esos desarrollos que hubo durante la primera revolución cuántica y ellos tenían que hacer un ensayo sobre el fenómeno de la no localidad, ¿verdad? Que pues como ellos lo investigaron y tú lo sabes muy bien, pues da lugar a la computación cuántica, teletransporte cuántico, criptografía cuántica, ¿sí? No todos los materiales cuánticos que Sí. nos sirven para muchísimas cosas, podemos especular y pues la ONU de alguna manera nos señala que el Año Internacional de la Física, porque son 100 años de cuando Heisenberg empezó con la verdadera teoría cuántica después de la precuántica, pues ciertamente sirve este año para promocionar estas cosas que tú y todos los colegas están haciendo
y que pues es la pasión de los físicos, pero que además invade otras disciplinas. En ingeniería pues hay mucho entusiasmo. En fin, de nuevo, muchísimas gracias, Shirley. Fue una charla No, realmente ustedes. muy amena. Te felicito, muy agradable. Los estudiantes la encontraron muy bien. Las cosas pues no habrán podido entender la estructura de bandas porque no la hemos tocado todavía, pero alguna idea tienen con el cambio de niveles y demás. En fin, muchísimas gracias de nuevo, muchas felicidades en tus investigaciones y en ese proyecto de regalías del que también participas. Bueno, No, pues, muchas gracias a todos por la oportunidad y pues espero que haya sido, pues la idea es que puedan, yo quisiera y mi sueño es que estos estudiantes de ahora pues sean parte de esto, ¿no? O sea, que sea el futuro, que sean los que desarrollen las próximas aplicaciones y que se unan desde cualquier área del conocimiento para que la revolución del grafeno pues se llegue a alcanzar. Entonces, muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado. bueno, esperamos contar contigo en el futuro también. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora sí pues voy a activar el parcial. A las 7 quedaría para que ustedes puedan ingresar. Como en el Profe, caso una anterior, pregunta. les doy 22 minutos para 10 preguntas. Algunas son bastante sencillas, otras tienen que pensarlas un poquitito más. Frank Kenner. Esto, profe, una pregunta, ¿hasta qué horas va el parcial? Hasta las 8:20. Así Vale, que muchas gracias. pueden utilizar esta hora y todavía les queda más tiempo. Andrés Guillermo. Sí, profe, se supone que en Moodle ya deberíamos ver que ya está o sea, aún no activo, pero ya como que la indicación del parcial 2. Perdón, pero ya lo voy a hacer visible, pero pues Ah, ok, sí, es quedan que 10 aún no está minutos como visible. para que tomen un receso Ok, listo. e ingresen a la Vale, muchas plataforma. gracias. ¿Ok? Ok, bueno. Muchas gracias. Entonces voy a dar final a la grabación.